Lindo. Y dijimos, ¿verdad?, que íbamos a iniciar nuestra, poner aquí esto, nuestras clases, siempre bien, pasando por la planificación. Hoy es día 5 de noviembre y bueno, vamos a ver la parte teórica de lo que tiene que ver con el desarrollo de IC. El viernes tenemos la práctica de laboratorio de la parte de Git, que la vimos lo que es la parte introductoria, y paseamos por ella a nivel de lo que tiene que ver con arquitectura, revisamos ese día un poquito también lo que eran los patrones, eso fue lo que vimos ayer lunes y hoy vamos con la parte de IC, que la vamos a ver tempranamente porque la idea es que nos vayamos familiarizando con el concepto para utilizarlo prontamente dentro de nuestro proyecto em, de desarrollo, que es el proyecto que entregaremos en el año y en el semestre, y la parte de las prácticas a través de la investigación de las exposiciones. Entonces, el día de hoy vamos con lo que tiene que ver. Esta entrega es el día viernes, bueno, esta entrega no, la revisión de este laboratorio es el viernes y la entrega sería para la semana que viene, mientras que hoy la parte de desarrollo continuo vamos a estar viendo práctica un poco más adelante. Y que vamos a ver hoy también que esa área está muy asociada con lo que vamos a revisar en teoría la semana que viene, TDD y las pruebas unitarias. Están bastante, son conceptos que están muy relacionados. Por demás, ya está abierto esa segunda, de la segunda semana, lo que es el desarrollo de integración continua. Tenemos el PDF disponible en el aula con esa información que es la que vamos a ver hoy. Y la información que vamos a ver hoy, ay, pero se quedó pegado ahora déjenme otra vez compartir porque eh, voy a compartir el screen, la parte de PPT, porque estaba hablando del aula virtual, que creo que no lo vieron, que es que ya está disponible es el PDF, y bueno, que es la clase que vamos a ver hoy, y que está dentro de desarrollo continuo, que el día de hoy vamos a presentar en la segunda semana, ya nuestra segunda semana, y el viernes es el laboratorio. Vamos a ver entonces las clases que el día de hoy. Integración continua. Ya he hecho la introducción. Todos en contexto, ¿verdad, chicos? Activos. Sí, profe. Para Héctor es Sí. 2:30, para Edgar sí, para mí son las 7:30, pero estamos activos. Entonces, empecé. Integración continua y desarrollo continuo. Las siglas se conocen IC y D en las siglas en inglés, ¿no? Integration Continuous y Deployment Continuous. Tal vez como su nombre lo indica, pueden ser conceptos que son bastante explícitos, pero que vamos a refrescar más, entender cuáles son sus estrategias, ventajas, cómo están asociadas las pruebas y integración continua y despliegue continuo, y el despliegue continuo, la seguridad, las herramientas útiles que el laboratorio del viernes, hoy vamos a hablar un poquito de esto y en el laboratorio del viernes ya podemos reforzar alguna duda al respecto y los desafíos, que van un poco en la línea de las conclusiones. Bueno, el concepto de integración continua como tal, y de hecho también viene un poco de ATI, fue lo último que vimos, de parte de lo último que vimos dentro de la materia de ATI 1. Hablábamos de que son prácticas de desarrollo donde los desarrolladores integran su código frecuentemente en un repositorio centralizado. Ya tenemos el concepto clarísimo de los que repositorios asociado a lo que es Git, validando mediante una construcción automatizada. También en el semestre pasado hablamos un poco de lo que son los Git Actions, que profundizaremos iba a decir en este semestre, que tiene que ver con esa construcción. Y vamos pasito a pasito, desde los macros, desde el concepto grande hasta el concepto ya más práctico, ¿no? Entonces, en la integración continua tiene que ver tanto desde el lado de desarrollo como del lado de QA. Nosotros podemos estar haciendo integración continua de software, ¿no? Entonces, tiene que ver con un producto, con un desarrollo. El desarrollo de ese código y de sus componentes o sus módulos, de sus librerías,
y cómo nosotros vamos construyendo, cómo hacemos el empaquetado de ese software de una manera que sea totalmente dinámica y como la palabra indica, continua, incluso diaria, cuando es automatizado este proceso. Mientras que el despliegue está casado con esta integración que tiene que ver con código, esta está casada con lo que es el despliegue, el cómo coloco ese producto y el código en producción, apoyado en la automatización de las pruebas. Cada cambio que pasa en la fase de CI se despliega automáticamente. Y además aquí puedo aclarar que el despliegue de código en producción es el objetivo final, pero que la implementación la integración continua y el despliegue continuo, en español CI y CD, se intercambian las siglas, se permite o es aplicable tanto para el ambiente de producción como para un ambiente de QA o como para un ambiente de stage, que esos conceptos también los hemos tocado, le hemos pasado a ellos, entonces es como la fase, ¿no? Yo como desarrollador tengo mi espacio donde tengo mi IDE y programo acá en mi computadora, luego eso debo empaquetarlo, ahí nos aprovechamos de cosas como Docker, entonces eso nos los llevamos a un ambiente que es de QA, que a nivel de nuestra materia vamos a ver en proyecto esa primera fase de cómo desarrollamos y en la segunda fase, ya hablando de pruebas, nos ponemos la cachucha de probador automatizador y hacemos otro proyecto para probar ese código que hicimos. Entonces, esa segunda fase también puede tener un proyecto o dentro del mismo proyecto lo que es la integración y el despliegue continuo, es decir, las pruebas automatizadas que prueban mi código de desarrollo. Y luego de que eso pasa, porque aunque incluso hay un paso intermedio entre esas dos cosas, que son las pruebas funcionales, ya se lleva a un ambiente stage. Entonces, ese ambiente stage, que puede ser para las pruebas del cliente y puede ser tan actualizada con la frecuencia que ellos indiquen o para hacer pruebas de aceptación, también puede utilizar integración continua, ¿no? También puede utilizar el despliegue continuo. Y la integración continua es el primer paso y el despliegue puede usarse en diferentes tipos de servidores, adicional al propio de producción, incluso tipo de servidores, porque podemos tener servidores físicos o servidores en la nube, que también existe manera de hacer esa configuración y despliegue hacia arriba y veremos al detalle en otras clases más adelante, esa parte de Amazon o de los diferentes proveedores que hay, entre ellos Amazon, para lo que puede utilizarse dentro de esa parte del despliegue. Tenemos que tener estrategias para esto, porque, digamos, esto es la integración continua, imagínense que es como el Dudamel de los proyectos de desarrollo, porque es el que mueve la orquesta. Es como una estructura lineal donde tú vas paso a paso y por eso Git Action nos va llevando esos pasos. De hecho, eso fue lo que vimos en la teoría, recordemos y refresquemos, donde hay acciones que son automatizables y desplegables de manera automática. Pero para ello hay que tener una estrategia, hay que decir, ajá, ¿y cómo organizo esto? Bueno, en principio, las estrategias de integración continua son súper importantes para el desarrollo ágil, porque ¿qué es la agilidad? La agilidad es esa rapidez de entregar valor cada tanto, ¿no? Cada sprint, cada semana, dependiendo de cómo lo definamos. Entonces, en el desarrollo ágil, poder hacer un despliegue de manera rápida y automatizada, apoyada en estos conceptos, nos va a permitir darle esa agilidad que el proyecto debe tener como característica. Además que sí, porque no todo es, digamos, esto no es una película donde todos somos felices, porque la realidad de la integración continua es que tiene un objetivo oscuro, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? Detectar los errores, porque si haces un despliegue de manera temprana y eso falla, ops, la ventaja es que lo sabemos nosotros antes y lo podemos corregir. Entonces eso hace que nuestro flujo sea más eficiente y tengamos una calidad de código importante porque no va a llegar, vamos a tratar de filtrar de alguna manera los bocos, los problemas que pueda presentar el sistema y corregir esos errores en el ambiente previo al hacer inmediatamente ese despliegue automatizado en ese primer despliegue automatizado que podría ser ese ambiente de QA
Y en caso más complejo, en el ambiente de stage, de repente por un tema de entorno nos puede fallar en uno u otro, pero vamos a tener como checklist de verificación antes de llevarnos a producción. Y eso nos permite digamos, esa tranquilidad de alguna forma de detectar esos problemas rápidamente, ágilmente y resolverlos, bueno, según la medida de las líneas del equipo. Entonces, con eso introducimos cuáles son esas ventajas. Bueno, la ventaja es detección temprana, que si tú encuentras e identificas el error prontamente lo podemos resolver. La frecuencia del despliegue, que si nosotros lo automatizamos y no necesitamos, solo necesitamos hacer un clic para decir, bueno, desplégame en desarrollo, desplégame en producción, desplégame, si desarrollo tiene su ambiente centralizado donde hace el merge de todas las ramas. Vamos a desplegar equipo de desarrollo primero en nuestra ambiente de desarrollo centralizado en lugar de mi máquina local. Mejoramos la calidad de código, sobre todo, y vuelvo a repetir, está muy asociado a otros conceptos como pruebas automatizadas, pruebas unitarias, todo lo que tiene que ver con TDD. Pruebas es una de esos hitos de integración continua, aunque podríamos también tener un proyecto donde solo tenemos el desarrollo sin pruebas iniciales, digamos, empezando el desarrollo. Si no iniciamos con TDD, no tenemos las pruebas unitarias 100%, y luego, igual desplegar eso. Entonces podemos ir como por paso, podemos ir de atrás para adelante, como lo vamos a ver al TDD, empezando por las pruebas, como podemos ir con un desarrollo tradicional donde empezamos por el módulo de seguridad y lo empaquetamos y eso lo desplegamos. A ver cómo nos funciona, ¿ok? Y por supuesto, todo eso implica colaboración y transparencia, porque todos vamos a tener la visibilidad del estatus del proyecto, de cómo están armándose las pruebas. Incluso en esos reportes de fallas, donde nos van a generar los orígenes, vamos a poder detectar cuáles partes del código pueden estar presentando error. Y para ello vamos a apoyarnos en diferentes herramientas que también veremos un poco más adelante. Otra de las ventajas, y resumiendo, ese despliegue eficiente es vital para la entrega continua y utilizamos como herramientas Docker, Kubernetes, permite gestionar entornos de manera más efectiva, garantizando que las aplicaciones se desplieguen de manera rápida y sin problemas. Digamos, ese es el resumen de la ventaja principal de esta filosofía. Volvemos a hablar de pruebas, porque no las podemos divorciar. Aunque hablamos, y como les comentaba, existe un escenario donde podríamos hacer integración continua solo con el componente inicial. Pero las pruebas automatizadas en el contexto de ICID son fundamentales. ¿Por qué? Porque realmente es lo que nos va a dar un valor adicional a la integración continua. Un despliegue sin pruebas solo nos va a llevar a, bueno, usuario, prueba este componente, usuario, tú prueba el sistema. Mientras que si ya las automatizamos, es lo que nos va a dar ese checklist inicial para que el usuario luego pueda tener mayor garantía de que el aplicativo va a estar funcionando según lo esperado. Se crean pruebas unitarias de integración funcionales y se ejecutan automáticamente cada vez que se realice el cambio en el código fuente. Es decir, cada vez que hacemos un commit, nosotros podemos configurar nuestro aplicativo para que empaquete o genere esas pruebas, incluso en el Sonar es un software de verificación, podemos ver la cobertura de nuestras pruebas unitarias, que es el primer tipo de pruebas con que nos encontramos dentro el primer nivel de pruebas con que nos encontramos dentro de un sistema. ¿Por qué? Porque es la que hace el propio desarrollador. Entonces, incluso esa ejecución es automatizable y esas pruebas verifican todo código nuevo y es la primera capa, como el primer escudo que tiene nuestro código para no introducir errores. Por ejemplo, si Héctor empezó a desarrollar tenemos una librería donde tenemos un API y tenemos unos parámetros y de repente Héctor dice, voy a hacer esta actualización acá porque necesito agregarle un parámetro más no sé, a traerme países, necesito que me traiga el parámetro del time zone del país o de la zona, por ejemplo. Entonces, si yo cambio eso y hago una prueba unitaria, lo forzo en mi código, incluso en mi ambiente de IDE, y lo vamos a ver, y lo vimos un poco en IntelliJ, tenemos plugins, él puede con plugins como Sonar decir, mira,
tenía una prueba unitaria que está fallando porque agregué un nuevo parámetro. Ok, digamos, puede ser que esa prueba unitaria no esté por allí, entonces resulta ser que Héctor llega y hace el commit de ese código con ese parámetro nuevo, hacemos el merge del aplicativo. Cuando le llega a Edgar, que hace se baja la actualización del software, o cuando llega al servidor de integración continua, wow, alguna referencia a ese método falla porque ese parámetro está de más. Entonces, ¿qué pasa? Esa introducción de errores se hace de forma, en primer nivel desde el programador, en segundo nivel desde ese ambiente de integración. Entonces, nos permite ir funcionando correctamente y evitar cambios que puedan afectar el macro del aplicativo. La integración continua es una práctica de desarrollo a ver, la anterior, un segundito. Ajá, las pruebas automatizadas las tenemos que incluir. La integración continua, entonces, eso nos permite integrar código frecuentemente en ese repositorio compartido. Cada integración se verifica automáticamente mediante la prueba automatizada para detectar los errores posibles y esto permite identificar y solucionar los problemas. Entonces, esto es ahondando más digamos, fortaleciendo lo que es el concepto. Y el despliegue continuo, que en mi podría ser Identification, pero es en las siglas en español, es una extensión del IC en lo que los cambios en el código que pasa, ya, vamos a ver. El IDE es una extensión de la IC en la que los cambios del código que pasan las pruebas se despliegan automáticamente en el entorno de producción o de preproducción, que sería nuestro ambiente de stage o de QA. Antes de cada despliegue se ejecutan pruebas para asegurar que el código esté estable y cumpla con los requisitos. Esto garantiza que los cambios se entreguen de manera rápida y segura al usuario. Entonces, fíjense que todos los conceptos están interrelacionados. Integración continua, despliegue continuo, prueba. Es cada uno de los cantantes de una orquesta. ¿Cuál es digamos, cuál sería a nivel macro nuestro proceso? Nuestro objetivo. Nuestro objetivo es tratar de automatizar todo. Esto puede ser un poco utópico, pero ya hablaremos luego de lo que son estrategias de priorización. En ese sentido, el paso uno es, bueno, empiezo a automatizar. Control de versiones y estrategias ramificadas, donde ahí lo vimos en ATI 1, lo vamos a reforzar en ATI 2. Este viernes tenemos esa práctica para terminar de convenir, porque eso es como nuestro contrato, lo que son las políticas de versionamiento, del manejo de ramas, del manejo de repositorios, el nombre de los proyectos, la estructura de los proyectos. Digamos, eso va a ser nuestra política, nos va a permitir entender cómo vamos a trabajar y cómo se va a apoyar la integración continua del código en esas políticas, ¿no? Infraestructura inmutable. Nosotros tenemos que tener una cierta garantía de lo que es el contexto del entorno. Para eso nos apoyamos como en temas como en Docker, para que la configuración de máquina a máquina funcione de manera similar, igual que si lo hacemos con algún proveedor en la nube, donde tenemos que tener templates, ¿verdad? Que nos permitan establecer las características definitorias de cada uno de esos entornos donde se corre el código. La canalización de código, que se refiere específicamente ya hacia dónde lo llevamos, dónde lo centralizamos, hacemos la seguridad en cada etapa, tenemos que validarla a través de software también que controlan la calidad de nuestro código a nivel de diferentes capas. Eso también lo vamos a profundizar dentro de la materia más allá, porque hay seguridad en muchas capas. La seguridad a nivel de nuestro código. También Sonar nos da algunos plugin APIs para configurar y darnos reportes al respecto. La seguridad de nuestro código como tal, a nivel de cómo utilizamos las clases y la privacidad de cada uno de los componentes. La seguridad a nivel del aplicativo, donde tenemos la interfaz que nos permita, según el aplicativo, login y reutilizamos componentes del framework. La seguridad a nivel del servidor y podemos utilizar a nivel de incluso verificación con certificado.
en fin, la seguridad en cada una de las etapas del desarrollo. Y por supuesto, el monitoreo y la observabilidad de los resultados que nos permiten obtener una retroalimentación y colaboración para solucionar problemas, para resolverlos y para seguir automatizando. ¿Ok? ¿Dudas hasta este momento sobre lo que es el ciclo ICID? Digamos, el concepto como tal queda claro, chicos. Edgar, Héctor, eh, al- eh, Sí, profe, es como un repaso. Ya habíamos visto esto en ATI 2 también. exactly. Edgar, estamos entonces súper claros. Ahora, con relación a los tipos de pruebas que podemos tener en el ciclo de integración continua, todas las que hemos visto y las profundizaremos a nivel de software en esta materia, eh, para probar eso, para poder hacer pruebas de nuestro propio código. Y tenemos las pruebas unitarias, las pruebas de integración que validan cómo funcionan entre varios componentes, las pruebas de regresión, las pruebas de API y las pruebas estáticas. Con seguridad, lo que hablamos, ¿no? Vamos a hacer escaneo de vulnerabilidades, que significa es un análisis automático del código para detectar vulnerabilidades, es decir, huecos de seguridad y los software como Sonar nos permiten tener esas reglas configuradas, políticas de seguridad que implementan esas políticas de despliegue, e.g., no se despliega si no tienes un certificado. Eso lo podemos tener en un template dentro de nuestros proyectos de integración continua, utilizando software como Sonar para hacer validaciones. Gestión de acceso, controlar los permisos que se despliegan en producción. Es decir, no cualquier usuario puede estar montando cosas en producción. Incluso ahorita está el perfil de Bob, que es el que tiene de alguna forma esa función, y el desarrollador se aparta después que pasa, digamos, el desarrollador entrega su código, se lo pasa a QA, QA hace las verificaciones de automatización, le da el feedback al desarrollo, hace las actualizaciones, se genera versión estable, QA llega y le pasa esto ya para su ambiente de pruebas, configura lo que son se coordina lo que son las pruebas de aceptación, y ya cuando se le da la luz verde, ¡puf!, llega el DevOps y hace el despliegue con los permisos que necesita ese despliegue, porque no todo el mundo puede acceder a producción, y eso forma parte de la seguridad de lo que es el despliegue continuo. Adicional, los monitoreos, por supuesto, continuos dentro del despliegue, dentro de las pruebas, dentro de los servidores, en cada uno de los componentes, que también nos permiten detectar errores tanto de seguridad como de calidad de código y operatividad del software. Ahora, y aquí vamos más allá, ¿no? Ya refrescamos el concepto, formalizamos los conceptos de IC, DC, automatización, seguridad. ¿Con qué nos ayudamos para lograr esto? Fíjense, también conocemos Git, lo seguiremos, digamos, antes teníamos, por ejemplo, CBS, pero Git es el que tiene el mercado actual de todo lo que es el manejo de control de versiones distribuido. Y sabemos, y lo vimos, y lo conocemos, lo hemos utilizado, nos permite hacer ese respaldo de código fuente, mientras que GitHub nos permite el alojamiento de todo ese código, y además nos permite hacer la integración continua apoyado en lo que son los Git Action, que también lo vimos un poco o le pasamos por allí en ATI 1, que la idea es que profundicemos esto en ATI 2, donde los Git Action nos permiten, y vamos a ver ejemplos de cómo podemos definir ese pipeline. Ese pipeline es esa serie de pasos, también lo vamos a ver por ejemplo, y cada archivo se define a través de workflow, a través de un YAML, donde tiene cada uno de esos procesos definidos por los pasos. ¿Cómo actúa Docker en todo esto? Bueno, Docker es el encapsulador, el que me llega y me dice, mira, este ambiente, te voy a asegurar que este ambiente, en este contenedor, yo te voy a empaquetar todas tus dependencias, todo el software compilado según las estructuras que tú definiste para que entre en ese proyecto, y evitemos que existan problemas alternos de entorno. Entonces, fíjense que funcionan, vuelvo y repito, como una orquesta. Cada quien va cumpliendo sus responsabilidades. ¿Dónde podemos nosotros definir estos procesos de integración continua? En un Jenkins. ¿Qué sería Jenkins en este punto? Un servidor de automatización de código abierto que facilite esa integración.
Y ese despliegue continuo, además de la compilación de esas pruebas automatizadas y pruebas de despliegue. Entonces aquí es donde configuramos nosotros esos jobcitos que pueden ser tipo demonio, que yo digo, bueno, mira, corre todas las noches, tú todas las noches te me vas a ir al repositorio, vas a agarrar y me vas a generar la versión, vas a correr este proyecto de pruebas contra esa versión y vas a montar esto en Cuba. Entonces tenemos versiones, lo que llamamos versiones snapshot, que diariamente se generan y se ponen en un ambiente de Cuba. Mientras que de repente para el ambiente stage yo coordino con mi cliente que todos los lunes él va a hacer revisión de nuestro sistema para lo que son los features de la semana o después del review o cada 15 días y se hace eso de manera automática. Ahora, en el Jenkins entonces también podemos tener ese botoncito de, mira, tengo que darle la luz verde, play, vas a montarme el de y Play, hazme la generación de la versión y montame esto en el ambiente de producción, más formalmente. Entonces, ¿cómo se ve esto en la práctica? Con unos cuantos componentes y unos cuantos actores. Tenemos a GitHub, donde haces el git push el desarrollador dice, mira, aquí está mi código, ya lo compilé en mi máquina, ya lo he probado, se hace ese push, se lleva a GitHub, ahí está el repositorio centralizado. El Jenkins aprovecha y usa Docker para generar la imagen, lo construye en un pipeline donde están esos pasitos para cada uno de las cosas que debemos hacer. Se publica esa imagen, ¿verdad? Luego, con un plugin de Jenkins, que es Camp, generamos lo que es el blueprint del lanzamiento. El blueprint se traduce como esa gran imagen de cada uno de los pasos, aplicamos el deployment. Dentro de ese blueprint está todo lo que tiene que ver, digamos, con todo lo previo que necesitamos para, nosotros en Docker podemos hacer los parámetros de configuración del ambiente, nosotros acá podemos hacer todos los parámetros de configuración de Pro y todo lo que tiene que hacer para poder hacer ese despliegue. Y se corre la aplicación. ¿Ok? Ya la aplicación está arriba para ejecutarla. Entonces, este es un flujo práctico, real, de cómo nosotros podemos, en integración continua con varias herramientas, em, configurar tanto la integración desde diversas ramas de Git, del que el desarrollador hizo commit en la rama según ese estándar que vamos a definir, y eso en esos YAM y en esos archivos de configuración lo tenemos que tener claro para poder, como política general, armar esas y que se encuentren esos insumos para generar esa versión y esas características de la imagen para luego poder correrlo. Entonces aquí hay un ejemplo utilizando diferentes plugins dentro de Jenkins. Y bueno, Jenkins además nos genera todo lo que es una serie de informes para... Y además podemos también incluso segmentar dentro un pipeline puede ser una llamada a muchos subprocesos. Entonces, de repente yo podría tener una versión ya generada y correr sobre esa versión la prueba. Yo podría separar el Jenkins, eso a nivel de un proceso aparte con diferentes pasos. Y vamos a ver ejemplos donde con diferentes tipos de pruebas y correr solo de manera segmentada, digamos, la construcción, aunque aquí lo vemos una aplicación, un deployment completo, dentro de lo que es cada uno de la generación de imagen, nosotros podemos tener un paso intermedio de hacer cosas incluso medio manuales llamando a esos procesos. Aquí hay un URL de referencia para que hay un ejemplo práctico al respecto interesante. Entonces, existen dos, que es un pipeline, ¿no? Entonces, y ya lo introdujimos como concepto. En la mejor práctica de ICEIDE depende del tamaño del proyecto, ¿no? Porque según la complejidad del proyecto, nosotros podemos tener un pipeline general que tiene como beneficio el que corre todo de una vez, como lo decía arriba, pero pues, si es un proyecto muy pequeño, nosotros podemos tener un solo pipeline donde hacemos todo y las pruebas. Pero si es un proyecto muy grande, claro, la implementación de un pipeline en un proyecto pequeño debería ser mucho más rápido, ¿verdad? Es simple, es más rápido.
pero tenemos también un tema de que no tenemos tanta separación en el código y un mayor riesgo, porque si todo está encapsulado en un mismo proceso, entonces, si falla ese, bueno, nos falló todo el proceso. Mientras que cuando hay un proyecto un poco más grande, nosotros podemos establecer pipelines por separado de desarrollo y testing, donde se tiene una de las ventajas, por eso es que tenemos un mayor control, porque la separación está clara de lo que es el código de prueba y el código de desarrollo, ¿no? Entonces, ahí tenemos clarísimas las responsabilidades de cada uno. Eso ayuda a que se facilita la validación exhaustiva ante el despliegue y nos da una flexibilidad de implementar diferentes reglas y procesos de validación en el desarrollo y para TechTip de manera separada. Incluso lo que les comentaba, igual, aunque lo tengamos en un proyecto consolidado, lo podemos consolidado, lo podemos configurar de manera que sean pasos dentro del proceso y que podamos correr de manera independiente, pero dentro de un proceso donde ya lo separamos formalmente. La validación de desarrollo y testing nos ayuda a que podamos correrlo y ejecutarlo también de manera separada. Entonces, nos permite, bueno, también tiene una complejidad porque nos tenemos que configurar y mantener múltiples pipelines, pero en general y en la práctica siempre tenemos como que el líder de desarrollo podría estar trabajando con este, el líder de QA podría estar trabajando con este, el de web trabaja con ambos, digamos, siempre responsabilidades compartidas y también a unos pipelines separados requieren un mayor esfuerzo en la práctica, ¿no? Generalmente la mejor práctica es tener pipelines separados para desarrollo y testing, pero esta separación permite control, calidad, garantía, pero y ayuda a reducir mayores riesgos de producción. Un pipeline de desarrollo incluye todo lo que es la parte del código de pruebas automatizadas, de pruebas unitarias, que es la que desarrolla el developer y hace análisis estático utilizando herramientas como las que le comentaba de Sonar y los plugins que pueden utilizar de LIDE. Y ahí es lo que estamos garantizando, es la confiabilidad de los cambios de código, de lo que estamos incorporando nuevo dentro de este aplicativo y le damos el feedback al desarrollador. Mientras el pipeline es un poco de testing, puede ser un poco más visión global del producto y se enfoca en validar la cantidad de código, pero desde las pruebas automáticas adicionales que pueden ser de interfaz, que lo vimos en la tipificación anterior, como unas pruebas con Selenium o pruebas con Serenity de todo un sistema, un login desde la interfaz, también a nivel de los API o pruebas del tipo de componentes y módulos. Esto se ejecuta ya luego de que nosotros hemos ejecutado las pruebas unitarias y hemos hecho la generación de esa versión. Y generalmente se despliega en un ambiente de producción, pero como les decía, siempre dependiendo de también temas presupuestarios, depende de las políticas de la empresa, de lo grande que es el proyecto, podríamos tener pipeline para, con un parámetro, mandarlo para uno de los servidores específicos. Que si para desarrollo, que si si tenemos un ambiente de desarrollo para los desarrolladores y un equipo grande que esté probando integrado, para QA, y incluso para ambientes de pruebas de rendimiento que generalmente tienen características diferentes a nivel de hardware, por tanto, se hacen pruebas de una naturaleza y categoría diferente y puede existir un pipeline propio para ello, que es una separación adicional. ¿Ok? ¿Queda claro allí? ¿Alguna duda de ya entrando en implementación de cómo debemos estructurar los pipelines dentro de lo que son las integraciones continuas y cuáles son las fortalezas de un enfoque y de otro y cuáles son las ramificaciones que puede tener los pipelines, sobre todo en la parte de, digamos, pipeline de desarrollo, prueba auditaria, empaquetado, pruebas de pipeline de test, despliegue por servidor, pruebas automatizadas por categoría, e incluso tanto servidor como tipo nos pueden dar un pipeline diferente. ¿Queda claro hasta allí?
¿Alguna inquietud, alguna duda? Eh, mm, sí lo entiendo a nivel general, pero creo que cuando veamos La los práctica. ejemplos, sí, la práctica es que lo vamos a integrar, lo vamos a internalizar mejor. Sí, siempre sucede, pero así es. Incluso, también les digo, con el software pasa que los conceptos son los que tenemos que tener claro, porque si nosotros nos casamos con herramientas, el día de mañana sale una actualización y nos divorciamos de la implementación. Entonces, la importancia de tener claros los conceptos es eso, entender ese contexto. Cuando vamos a la práctica, agarramos la primera herramienta y lo vemos, este es el concepto. ¿Qué nos va a dar el tener claro el concepto? Que cuando agarremos otra herramienta que trata o trabaja el mismo concepto, va a ser sencillo de entender qué hace y nos ayuda a tener mejores prácticas para utilizarla. ¿Sí? Al saber, al tener claro qué debería tener como responsabilidad. ¿Ok? Entonces, importante los conceptos es por eso. Y bueno, cuando vayamos a la práctica tendremos algo como esto. Este es un informe propio ay, aquí creo que se me perdió la fuentecita. Ahorita lo acomodo. Ajá. No, sí está, pero no se ve en la pantalla. Está en la lámina, pero no se ve en la pantalla. Ok, salto la línea. Entonces, fíjense, hacemos el checkout, que es, bueno, la construcción del proyecto, revisión de código, construimos, consolidamos, hacemos los tests. Fíjense que los test aquí hablamos por FIFO y Age. Esto significa, si tengo un grupo de pruebas que está asociado con Selenium, con Serenity, a un navegador, nosotros podemos, y ya aquí vamos hablando de requerimientos de alcance de pruebas de cobertura, ¿ok? La cobertura es un concepto que se maneja tanto para las pruebas de unitarias como para las pruebas el enfoque de pruebas dentro de las interfaces. Aquí podemos tener un software como Selenium probando o incluso en las pruebas manuales, nosotros podemos empezar con pruebas de humo y decir, bueno, voy a probar en Firefox, voy a probar en Edge, voy a probar en Chrome o voy a probar en Opera, en cualquier navegador. Esto es importante porque nos da estabilidad muchas veces las diferenciaciones entre navegadores. Luego se lleva a Stage y luego se lleva a producción. Entonces, ¿esto qué hace? Paso uno, hago el build. Paso 2 hago el deploy, paso 3 hago el test, paso 4 hago el release. Incluso dentro de lo que es el release, podemos tener en Jenkins partes donde generamos los release notes con lo que nosotros hicimos commit dentro de lo que es el Git por cada uno de los features que desarrollamos. Entonces, dentro del checkout podríamos estar haciendo automatización en el versionamiento para después mostrarlo en el release. ¿Y qué nos muestra eso? Dependiendo de los pasos que tenemos dentro de cada uno de nuestro pipeline configurado, nos va a mostrar como las estadísticas propias de duración, además de las fechas de ejecución. Entonces, bueno, la versión uno, la versión 2, la versión... Y cada uno de los pasos del tiempo, y si le damos clic a cada uno de estos, vamos a ver esos detalles del reporte. En algunos casos, en Jenkins se ve unos logs que son un poco, incluso si falla, aquí por ejemplo, me parece, esta prueba tiene este fail, nosotros vemos el detalle, ahí vamos a ver los logs propios en el Jenkins, dependiendo de los software y los plugins que utilizamos. Por ejemplo, si nosotros llegamos y bueno, esto está fallando, es cuando estoy construyendo la imagen Docker. Entonces ahí, Docker falló. A veces pueden ser unos logs que tienen 1000 líneas y son complejos de leer. Entonces también nosotros tenemos que trabajar de que cuando construimos nuestro pipeline, la manera en que hacemos la captura de los exceptions que nos dan dentro del desarrollo para poder entonces entender rápidamente de qué va, en qué paso está el problema y cómo vamos a atacarlo y resolverlo. ¿Ok? Esto se parece más a la práctica y bueno, incluso yo les recomiendo que con estos URLs puedan ir un poco explorando en lo que es el mundo Yankee porque también es una de las herramientas más populares del mercado y en esta herramienta todos los perfiles pueden tener interacción, es decir, el desarrollador puede, mira, que tengo en el yo de desarrollo falló, bueno, déjame ver el log el QA de automatización, mira, déjame ver el log porque falló la prueba.
el QA de pruebas de rendimiento para sacar los informes, porque aquí en el Jenkins también configuras los resultados para el monitoreo de los informes de las pruebas de rendimiento. El debug, por supuesto, que esta es su herramienta del día a día. Incluso el cliente, hay casos en que en los release no colocamos el URL de donde está la versión generada, que por ahí nace el informe, claro, apoyado en otros software que van más hacia lo que es el contenido documental, como Confluence, que es uno de los que también se integra con, con Jira, para que un Jira es algo equivalente a lo que tenemos un proyecto con Git, ¿ok? Entonces hay diferentes software, hay un montón de plugins en Jenkins que se integra con un montón de herramientas de configuración que nos permiten construir en cada uno de los pasos según la naturaleza de cada uno de ellos, ¿ok? Vamos a seguir entonces. Sobre la configuración del Python, bueno, viendo ejemplos, esto lo vimos también aunque no le llegamos tan a profundidad, hablábamos de que el primer paso es definir qué quieres, que, por ejemplo, construir, probar, desplegar, y eso se hace creando un archivo ya y configurar el GitHub, luego configurar el GitHub, para ejecutar este pipeline cada vez que se produce un evento específico. Esto se hace añadiendo el YAM que tiene el GitHub con el workflow. Entonces sabíamos que tenemos los YAM que van, por ejemplo, en este ejemplito, tenemos el nombre que es integración continua o continue integration, donde hacemos push o push request. Y recuerden, se pueden configurar de una manera que yo, al hacer solamente la subida del código, ya estoy haciendo la construcción de un job, de un proyecto, de un trabajo, donde construimos paso a paso, en este caso, un sistema que es de Node.js, el componente de Node, generamos la versión, instalamos la dependencia y corremos los tests. ¿Ok? Entonces, así se ve en la práctica y, y la idea eh, a ver, empezamos 7:30, 8:30, ok. Y la idea de cómo vamos construyendo esto que está acá se traduce un poco en esto que es la implementación. Esta parte, a ver, cuéntenme qué recuerdan un poquito de esta parte y cuáles ustedes ven en este punto como posibles em, candidatos dentro de un proceso de integración continua y que tendrían un YAM. A ver, por ejemplo, digamos, hablemos, por ejemplo, de, bueno, ese proyecto de los sueños que vamos a poner dentro del Git de que nosotros como desarrolladores somos creadores, ¿no? Somos creadores, creamos un sistema, tenemos un gran poder, un gran poder que es poder crear aplicaciones para que el mundo las utilice, ¿no? Entonces, ahí podemos tener propuestas, podemos entrar por el lado de que el cliente nos está pidiendo alguna necesidad de mercado o ya tenemos un sistema, como podemos proponer nuevas soluciones en la vida cotidiana de un grupo de usuarios. Entonces, pensando en un producto. Vamos a hacer ejemplos de cuáles serían estos Git Action que, hablando idioma requisito, antes de bajarlo a idioma eh, configuración de paso. A ver, ¿cuál sería? A ver, Edgar, en su caso, ¿cuál sería, por ejemplo, un proyecto que se le ocurra que usted podría desarrollar en la línea de lo que vamos a entregar el viernes? ¿Aló? ¿Me Un escucha? proyecto en los procesos. Un producto, o podemos usar un producto que exista, ¿no? De repente, bueno, yo soy usuario del aplicativo, no sé, Raider, o soy usuario del aplicativo del Banco de Venezuela. Si usted fuera su analista de un producto que usted propone o un producto que ya usa, ¿qué le diría? Oiga, aquí debemos meter en un GitHub, un pipeline donde debemos tener a macro, ya sabemos que tenemos el despliegue,
en los ambientes, tal. ¿Cómo me lo describiría? Vamos, véndame esa idea según ya que usted conoce estos conceptos. ¿Y qué pruebas le metería a esas dependencias o qué tipo de pruebas? Un ejemplo. Bueno, podría ser las pruebas de autenticación del usuario ¿Ok? y también, ¿De qué aplicativo estamos? eh, por ejemplo, Disculpe. Reddit, ok. Perfecto. Ridery, ok. Ajá. Las Y también la aplicaciones. localización, como la especificidad de la localización. Ok. Esa sería una prueba unitaria. Exacto. Ok. Bueno, eso es lo que se Ahora, me ocurre. perfecto. Ahora, recuerda que hablamos de arquitectura, Héctor, la vez pasada, ¿no? Hablamos un poco de, bueno, depende un poco de la arquitectura, de cómo definimos. De hecho, vimos un diagrama por allí que ustedes dijeron, wow, pero se le pone imágenes. Académicamente, UML no maneja el tema de imagen, pero en la práctica real y cuando hacemos propuestas de proyecto y queremos decir ese contexto general, siempre nos apoyamos, ¿no? Con los conceptos básicos, el manejo de flujo, cómo se manejan las flechitas, cómo manejamos las entidades, está hablando de actores. Esas prácticas las llevamos, pero de una manera, digamos, poniéndole un poquito más de esa parte gráfica. En ese sentido, si yo, por ejemplo, hago un pipeline para el caso de Reddit, que es una aplicación móvil, ¿no? Eh, y que tiene una arquitectura específica. ¿Sería un Pyland similar a un aplicativo como Banco de Venezuela? ¿Y cómo lo diferenciaría, por ejemplo? ¿Qué pasos podríamos poner? ¿Cómo me lo vendería, Héctor? A Bueno, diferencia de... profe, sí, estaba pensando nuestra experiencia en ATI-1 Ajá. cuando hacíamos nuestras pruebas y acción o tratamos de hacerlas, pues, porque Tal vez lo como vamos a lograr. dice usted, sí, fue rasante, pues. Pero primero fue una sorpresa para mí, por ejemplo, la automatización de los ambientes. Sí, yo Ujú, estaba trabajando en Windows y yo ya automatizaba mi Docker para que fuera en Linux. Y, y, y eso fue demasiado útil, el poder no depender de mi sistema operativo para crear los aplicativos. En el ejemplo que usted está planteando, es obvio que un aplicativo, una aplicación que está orientado hacia el celular y uno, aunque el Banco de Venezuela tiene los dos, pero generalmente uno se desarrolla más en una desktop, las pruebas serían diferentes. Nada más el hecho de plantearlo en dos ambientes diferentes, incluso que sea el mismo Banco de Venezuela, ujú. ya me facilita o me quita un dolor de cabeza el integrar los ambientes. En uno puedo ponerlo cómo se comportaría en un Android. En Ujú. cambio, el otro lo estoy poniendo sobre un Windows, un Linux y el navegador. Es decir, es como tener un simulador gratis. Exactly. Y fíjese que, por ejemplo, lo acaba de comentar, eso es en aplicaciones móviles. En aplicaciones móviles, Android, y hacemos un despliegue, hacemos un empaquetado diferente, si lo hacemos y eso lo podrían ver si vendan, tanto en Android como en Apple, ¿verdad? Lo mismo si vamos a correr pruebas con Firefox y con Edge. Entonces, fíjense que ahí lo que cambia es la construcción, ¿ok? En el caso de lo que nos comentaba Edgar, bueno, ¿qué pruebas puedo poner? Pruebas unitarias, que vienen de lo que vimos en lo que es la parte del desarrollo. Pero también podemos poner pruebas a nivel de login, pero también podemos probar pruebas de ubicación, que también podríamos probar tanto el API como la interfaz. Entonces, ¿qué es lo que los llevo con esto? Si ustedes tienen claro el concepto desde la parte de definición, cuando hagan esa
actualización y por eso nos vamos a apoyar tanto en diagramas de arquitectura como para definir lo que son las partes del despliegue, digamos, porque si ustedes van a hacer un despliegue sencillo, de repente, bueno, mi despliegue es solamente encapsular mi aplicación Rider, montarla y ponerla en un server que luego, además, eso tiene otros procesos, porque no estamos hablando de, digamos, esta no es la materia de diseño de aplicaciones móviles, eso tiene otros procesos para poder montarlo dentro de lo que son las tiendas de cada uno de los proveedores. Pero en el caso de una aplicación web, que es nuestro foco, yo puedo decir, bueno, yo esto lo voy a subir a una nube, o esto lo voy a subir a este servidor, o se lo va a descargar de tal URL. Entonces, dependiendo de eso, y hablamos de arquitectura, hablamos de esa arquitectura que está apoyada en esos diagramas que vimos en la clase anterior. Entonces, nuestro pipeline de despliegue puede cambiar. De la misma forma que, como lo acaba de decir Mr. Hector, si el build es para un ambiente o para otro ambiente, si es en Unix, si es en Windows, podríamos tener un aplicativo que corre en multiplataforma. Entonces, pero que tiene ciertas características en el Docker para la configuración, que es lo mismo que los tests. Los vamos a correr en un ambiente Android, en un ambiente Apple, o lo vamos a correr con 548. Fíjense que cada característica del producto, del requisito, del alcance, de la arquitectura, va a llevar del lado de la arquitectura a la definición del pipeline correcto para lo que es el despliegue. Del lado de la definición del producto y del tipo de prueba que podemos aplicarle, la definición de los pasos asociados al Git Action para esas pruebas y sobre el entorno. Ajá, Héctor, ¿tiene por ahí la mano levantada? Sí, profe, para agregar que tengo como una curiosidad o es duda y también porque pensando lo que está diciendo Vega de la autenticarse como usuario, Ok, este, me acabo de dar cuenta que cuando yo utilizo el Banco de Venezuela a través de la de esto, yo me meto mi usuario y mi clave. ok. Pero cuando utilizo el celular, las operaciones, yo me autentico con mi huella dactilar. Y Entonces, yo sí me estaba imaginando ver si aquí hay dos pruebas que aparte. son, sí, que son Cada uno, fíjense que la diferentes. aplicación está llamando por un lado a la autenticación de un flujo desde una forma y por el otro a otra. Entonces, fíjense, son empaquetados diferentes. Entonces, ¿qué les apunta eso, Edgar? ¿Cómo lo ves tú si yo te pido, mira, Edgar, estoy contratando aquí en Banco de Venezuela. Tengo este problema, ¿sabes? Quiero implementar integración continua en mi compañía, en la compañía, ¿no? El gerente del área. ¿Cómo hago? Porque, bueno, tenemos lo que acaba de comentar esto, tenemos estos aplicativos, es una aplicación móvil y una aplicación mobile. ¿Cómo hago para integración continua? ¿Cómo se haría en la práctica dentro de la planificación eso? Aló, aló, Edgar. Edgar a ver. ¿Cómo se Sí, vería el pues, workflow? ¿Qué es el primer paso que usted haría para poder madurar esa idea? bueno, la construcción serían como dos ramificaciones, ¿no? Una para la aplicación y el otro para, o sea, para la aplicación de Android o del móvil ¿Ok? y otra como para la web. Por Perfecto. ejemplo, esto que comentaba Héctor, de que con la huella o con los datos, yo creo que la parte de la huella sería como una prueba más desde el sistema operativo, porque uno cuando entra con la huella es como los mismos datos, pues ya sea algo más como el sistema operativo. Ok. Fíjese, pero en ese caso, y lo digo con cierta experiencia, las máquinas de votación, por ejemplo, cuando nosotros le damos en el RCA la huella, ciertamente, primero se necesita un software externo. Eso lo vamos a ver en la investigación de las exposiciones. Fase número 3, cómo se integran los frameworks con el hardware. ¿Ok? Entonces, ahí necesitamos entender cómo, para poder hacer una prueba de integración, de verificación de componentes, de ese componente de, digamos, esa aplicación
donde el API me busca una huella, tenemos que tener algo que nos haga el match. Tenemos que tener la imagen de la huella que suele estar en esa base de datos. Tenemos que hacer para esa prueba necesitamos ese componente que haga la verificación con el hardware, como usted comenta, basada en ese comparativo que debe tener esa huella, la huella que estoy poniendo versus la huella que realmente es la del cliente. ¿Ok? Entonces, ahí vemos que hay un componentito por ahí que hay que resolver dentro de la integración continua para una prueba automatizada. Además, vemos que por el otro lado son flujos separados. Tenemos un deployment para lo que es la aplicación móvil y un deployment para lo que es la aplicación web. Además, como lo comenta Héctor, entonces es una prueba con esa característica y otra prueba que pues, probablemente sea un API REST o algo por el estilo, o un web service que nos permite simplemente con el user y el password hacer un request, que método get y post para devolvernos el resultado, ¿verdad? Que probablemente por detrás tendrá algo serializado. Entonces, eso ya es irnos bastante al detalle, pero como primer paso, Héctor, para hacer un análisis como ese, que de las herramientas que ya hemos visto, ¿qué es lo primero que usted haría en papel? Digamos, yo me siento, llegó al proyecto, ¿qué es lo primero que usted haría de ya las herramientas que vimos anteriormente? Ok, en papel. Primero, analizando esas necesidades, obviamente la investigación, las cosas que no manejo y, por ejemplo, en la necesidad de captar las huellas, Ujú. investigaría qué framework me apoyaría o qué tecnología me apoyaría sobre eso. Si no estoy casado con un framework por una necesidad legal del cliente. Exacto. Es lo primero que se me ocurre sobre eso, porque es donde tendría menos experiencia, porque ya nosotros es como ya corrido autenticarnos por clave y usuario y hay mucho material sobre eso y casi, por ejemplo, Django, casi que es transparente para nosotros eh, esa situación. Ok. Claro, ahí por ejemplo en la integración continua tenemos que validar cómo nos vamos conectando a cada componente, si es una base de datos X, si es una base de datos Y. Las pruebas de base de datos no son pruebas de componentes, digamos, generalmente se manejan dentro de lo que son las pruebas de integración ya del software completo, digamos, no probamos tenemos que probar capas por separado. Eso nos da la definición del tipo de prueba. Pero lo que yo quería rescatar aquí, que es importante, chicos, todo lo que son entender primero que nada la arquitectura, los diagramas de arquitectura, sentarse a entender cómo están divididos cada componente. Luego de allí vamos más abajo a los diagramas de componentes o módulos, que eso ya implica los diagramas de clase. Sí, digamos, bueno, esto que está aquí en la parte del módulo de usuario, los diagramas UML de casos de uso, digamos, ahí nos podemos apoyar con diferentes herramientas para entender primero el contexto y luego de entender ese contexto nos vamos a la parte, porque uno de los errores más comunes que cometemos como desarrolladores es vamos a echarle código. Primero entendamos el contexto global, ¿ok? Luego de que ya entendemos ese contexto, nos vamos entonces a cómo yo automatizo esto, tal cual, como dice Héctor. Bueno, tengo ciertos framework que tienen esta utilidad. Lo que le comento es que ahí en ese caso, generalmente tenemos que llamar a shells script aparte, que llaman a estos software que ya hacen ese trabajo. Y ellos tienen plugins para eso, como una impresora. Cuando, digamos, dentro de una integración continua, tú quieres incluir, bueno, dentro de la prueba tengo que generar un PDF, que es equivalente a mandar una impresora. Bueno, hay manera de configurar el paso dentro de una prueba. Esa prueba se configura desde algún software que lo permite y para eso también existen cosas como a nivel de hardware. Quiero configurar el código de barra, la integración con una caja que es un software, un hardware aparte. Entonces, cada uno de los componentes de hardware, y fíjense que van a tener el foco cuando lo investiguen porque van a tener el contexto de esto. Ajá, ¿cómo yo automatizaría esta prueba? Este hardware, ¿cómo el plugin me permite tener integración con el hardware si fuese, en este caso, este componente?
y cómo esto lo pruebo de manera automática para meterle en mi pipeline, ¿verdad? Y cómo esto está asociado al requerimiento inicial que definí dentro de mi backlog. Entonces, lo importante en este punto es que cada uno de los elementos que estamos estudiando se integran en un todo, de arriba hacia abajo, desde el diseño, desde cómo lo pensamos hasta abajo de cómo lo implementamos, ¿ok? ¿Queda claro el objetivo de este ejercicio? Sí, profe. Héctor, Edgar. Sí, profe. Y este tipo de análisis es lo que nos hace a nosotros profesionales integrales y además nos lleva a que como desarrolladores podamos hacer sistemas de banco, porque cada producto es diferente de banco, de supermercado, de salud, de venta, de lo que a ustedes se les ocurra. Entonces, y cada proceso y cada prueba es un análisis, cada grupo de pruebas, aunque tenemos esta maquetita a nivel del tipo de pruebas que podemos establecer, que estos son como grupos y que en la práctica nos llevan a pruebas unitarias, integración, a componentes y pasos que lo vamos a configurar dentro de nuestro pipeline como un STIP de un grupo de pruebas específicas, test de rendimiento, test de API, al final, lo que está dentro de esas pruebas va asociado con el requisito. Y podemos tener pruebas que van incluso hasta él, como lo vieron y lo vimos y me pareció excelente ese ejemplo, en el caso de Banco de Venezuela, con un hardware particular que tiene que ver con el tema de las huellas, cuando tenemos un componente físico, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los grandes desafíos que enfrenta la integración continua y el despliegue? Como desarrolladores van a encontrar unos cuantos, ¿no? Y eso incluye lo que, fíjense, y ustedes lo acaban de poner en sus ejemplos. Navegadores, dispositivos no móviles, constante cambio de componente, cambios de requisitos, temas de entorno, configuración, dependencia. Superar todos estos obstáculos es clave para el éxito del proyecto y viene a ayudar con estos retos. ¿Qué significa? Que hay tantas variables dentro de lo que es el despliegue y el funcionamiento operativo de una aplicación que ICID lo que nos va a ayudar al hacer esa configuración paso a paso y cada vez podemos ir alimentando más ese pipeline y metiendo más pruebas y mejorando esos despliegues. ¿Por qué? Porque nos va a llevar primeramente a darnos golpes con una piedra, ¿no? Así, por él suena un poquito. Hice el primer despliegue y me falló. No, me falló porque el certificado no funcionó. Ops, ajá, debo hacer la revisión. Ajá, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo actualizo mi pipeline? ¿Cómo mejoro mis pasos para que dentro de mi integración continua esto no pase? ¿Qué pasa? Genero un informe, busco el certificado en otra parte. Digamos, ¿cuál es el workaround en estos casos? Ah, que estoy corriendo las pruebas unitarias. Ay, se rompió la prueba. ¿Cuál es el accionar? Tengo que pasarle a Edgar, bajarle una notificación. Puedo mandar emails dentro de lo que es las pruebas continuas con los reportes. Puedo personalizarlos por programadores. Tengo una cantidad de ítems y fortalezas dentro de la integración continua que nos van a permitir ayudar y nos van a apoyar en todo lo que tiene que ver con falló la prueba en Firefox, falló la prueba en Ace, y el despliegue falló fue porque no está encapsulando bien es en la versión Android de la parte móvil. Cada uno de esos retos que pueden verse al principio como desafío, como problemas, como errores, son realmente oportunidades de mejorar tu software, apoyado en esta automatización que lo hace mucho más pronto, más rápido, de encontrarlos, como lo vimos al inicio, y que si lo vamos pensando bien, vamos a ir construyendo un producto de alto nivel de calidad con una manera de crecer que va a ser bastante ágil y que cada vez que con la mayor experiencia, la resolución de problemas va a ser más rápida y van a ser menos los problemas. ¿Ok? Dudas, observaciones, ¿qué les parece el tema? No, profe. Esto es, Ajá, cualquiera de los dos, vamos a hacer Team Marín de Doping, Edgar.
¿Qué les pareció? Esto de la integración continua, se aplicaría antes de empezar a desarrollar la aplicación. A ver, dentro de nuestra planificación, déjenme hacer un escape por aquí para ver si me muestra o parar aquí, la planificación. A ver, ok, vamos a ver la planificación. Ok, vamos a volver a compartir planificación. Fíjense, dentro de nuestra planificación estamos viendo esta integración continua con bastante antelación, porque la idea es que en la práctica practiquemos TD con Springboard, pero la integración en las exposiciones vamos a hablar de integración tanto con cuestiones adicionales. Fíjense que va todo en la misma línea. La introducción general, lo que es front-end, el hardware, que es lo que vamos a hablar, integración con, con redes, con APIs externos, seguridad, que también hablamos un poquito de eso, disponibilidad, que es cómo estemos activos, requisitos, de que también tenemos que hablar de metodologías, diagramas, que siempre nos apoyan para entender el contexto general del proyecto. Y aquí está. Fíjense, antes de empezar a desarrollar, vamos a montar una pequeña maquetita, Hola Mundo, em, que vamos a trabajar con el Stack MEAN, Mongo Express Angular Node, que de eso quedamos en que iba a ir las exposiciones de Android como framework. Entonces, si podemos montar una maquetita de IC y luego que empiece el desarrollo, y ahí vamos viendo según la fecha, nosotros meterle más carnecita a ese despliegue continuo. Si nosotros trabajamos desde un inicio con la filosofía, que lo vamos a ver la semana que viene, de TDD, y TDD va sobre pruebas antes de desarrollo, que es un cambio de mentalidad que nos llevan a las pruebas unitarias. eh, Cuando nosotros empecemos a desarrollar nuestra maquetita de integración continua y empecemos el desarrollo, nosotros vamos a poder tener un primer pipeline que solamente dice tal cual, hola mundo, ¿verdad? Y luego le vamos agregando pasos. Entonces lo que yo quiero que ustedes vean en este sentido es que ese ciclo de integración continua no tienes que tener todo el software para poder implementarlo. Podríamos empezar con el despliegue generando nuestra versión con el Node, que este es nuestro primer pasito, empezar a desarrollar el módulo de seguridad con TDD, pruebas unitarias primero, incorporar en el pipeline esas pruebas unitarias, seguir el desarrollo y luego empezar a hacer las pruebas de otro tipo, que son las pruebas de API en primer punto, porque vamos a probar, bueno, ya lo probamos con pruebas unitarias, vamos a probar el API como tal. Luego, las pruebas que tienen que ver con el funcionamiento desde la interfaz y finalmente las pruebas de rendimiento. Más o menos en ese orden se va construyendo el pipeline. ¿Ok? Eso responde la pregunta, Edgar, a nivel de planificación, ¿dónde lo vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? Nosotros podríamos también, así como podemos primero hacer pruebas unitarias sin TDD, podemos montar aplicativo y luego poner el pipeline. Entonces, mi punto es, el orden de los factores realmente en este caso no altera el producto, pero nos da beneficios manejarlo desde un enfoque o desde otro. ¿Sí? En la práctica real, Vale. en la práctica real en las empresas siempre dejamos integración continua y despliegue continuo para el final. ¿Por qué? Porque hay que sacar el desarrollo primero. ¿Sí? Pero en la práctica que vamos a tener acá en esta clase, la idea es que, fíjense que las últimas semanas van todo con foco en prueba. ¿Por qué? Porque prefiero que esta vez tengamos un alcance más corto del aplicativo, con menos cosillas, pero nos enfoquemos a probar esas opciones que desarrollemos dentro de
esas entregas que nos empezaríamos con entrega anterior al prototipo y luego la aplicación. Menos módulos, pero más carnecita en nuestro pipeline con relación a la integración y despliegue continuo e integración de pruebas. Aunque sea una pruebita de cada una. Aquí estoy poniendo en rojo las cosas a que yo creo que no le vamos a llegar, pero por lo menos una prueba de cada uno, incluso en los laboratorios lo vamos a tener para... En los laboratorios vamos a poder aprovechar, por ahí hay una parte donde vamos a hacer una prueba con Selenium, que la idea es que sea ya contra el proyecto y eso lo vamos a ir viendo de acuerdo, vamos a ir ajustándolo de acuerdo a cómo ustedes vayan entregando. ¿Ok? Entonces, vieron integración continua desde el foco de planificación y de desafío. Un tema adicional, Héctor, que también iba a levantar la voz por allí? No, bueno, primero la pregunta de Ega fue excelente y tal cual como usted dice, primero el desarrollo lo vivimos en carne propia cuando Ajá, estábamos en ATI 1, que nos dio como nos quedó esa curiosidad de las pruebas unitarias, terminar, como hacer la integración continua, o sea, pasamos muy por encima, pues. exacto. Y, y aquí, yo sé que esto es cuchillo para nuestra garganta, pero es la única manera de aprender y aquí es mejor cometer errores que en las empresas, pues. Y seguimos aprendiendo, porque fíjense, yo por ejemplo recientemente estaba, bueno, yo he trabajado con integración continua, he llevado proyectos con integración, he generado pipeline y muchas veces apoyar, digamos, esto es un equipo, cada quien va especializando, si va integrando, el desarrollador mete las pruebas unitarias, el QA mete pruebas de Selenium, el DevOps mete pruebas digamos, de entorno, cada quien va, el de seguridad dice, mira, tenemos que meter aquí en esta integración continua las pruebas de tal producto que hace la revisión de vulnerabilidad. O sea, cada cual va en un equipo ágil, va colaborando dentro de esto, de lo que es armar este flujo. Y esto ha cambiado, digamos, por ejemplo, dentro de los componentes que yo, por ejemplo, actualmente, dentro de los componentes, yo no trabajé con Nutanix Calm. Este es un plugin. Pero sí trabajé, bueno, con otros plugins que además generan reportes. Entonces, yo estoy tratando y voy a meter también para mi propio, con- tratando de meter algunas cositas nuevas dentro de lo que era el contenido de Attic con software más, que están entrando. Por ejemplo, a nivel de API Karate, es un software que yo no conocía. Y hace poco bueno, para preparar estas clases ya, y es igual que funciona como un Postman, que funciona como un Swagger, porque prueba API, ¿saben? Entonces, lo que quiero que vean es que, aunque no le lleguemos a todo al detalle, entenderlo el concepto y probarlo, aunque sea una prueba unitaria, que era el alcance, me acuerdo en ATI 1, aunque sea una, nos va a ayudar a ir creciendo en ese panel. Pues esto es como pasito a pasito. Así que la idea es que todos, que juntos trabajemos en ello. ¿Ok? Y fíjense que el enfoque del proyecto de este caso es diferente. Vamos a empezar por probar, digamos. Vamos más hacia el lado de la prueba, empezando con TDD y pruebas unitarias para poder ir desarrollando. Y le vamos a dar recorte los requisitos, o en los que esperamos, porque las fechas se ven fuertes, pero igual esto también depende de todas las partes, ¿no? Así como ustedes se están llevando el laboratorio, si no lo practicamos por fuera, la verdad se va a quedar en un PPT. ¿Ok? Luego los recursos, la documentación, refrescando también que está disponible dentro del aula virtual lo que es la referencia, no sé si ya entraron, lo lograron, descárguenselos o pónganlo, bueno, no, que yo no cierro nunca los permisos, pero aquí están los libros de fuentes, aquí están los libros que también se utilizaron para la presentación. Y bueno, más que todo, gracias. A mí esta área me encanta en la parte mm, de, de perfiles, que es otra cosa que yo tengo aquí como notación, que es mucho contenido, chicos. Yo sé que es bastante. Ustedes están haciendo, se los decían a ti uno y se los repiten a ti dos. Lo que hace
todo el mundo dentro de, digamos, 6 especialistas, 7 especialistas de un equipo lo queremos ver en un semestre, ¿no? Pero la idea es que tengamos ese mar de conocimiento, aunque sea con 1 centímetro de profundidad, y después ustedes, según sus propios intereses, su propia fortaleza, profundicen más en lo que más les gusta, ¿no? Porque aquí generalmente salimos como desarrolladores, cuando nos graduamos en computación como desarrolladores. Este profile que hace el pipeline es el de DevOps. Dentro de las entrevistas que tengo por allí, que les he comentado que sería chévere que vieran, son entrevistas bastante cortas, de, digamos, 20 minutos como máximo. No lo tengo todavía a este profile, pero voy a conseguir a uno, estoy trabajando en conseguir a uno de mis colaboradores de algunos de los proyectos que es excelente y tiene mucha experiencia en esa línea, para que también nos dé los tips. Cuando le lleguemos a integración continua en el proyecto, la idea es que en cada fase veamos esos videitos de profile para que entendamos hasta dónde llega cada uno y no lo veamos como, wow, todo esto lo tengo que entender, esto es muy... No, en la vida real hay líneas de especialización y esta lo vamos a ver como dijimos en el entregable 3 de nuestro proyecto que está cargado y está abierto, que dentro de 2 semanas, la semana que viene la insertion de las exposiciones, esta semana viene y la de arriba viene la del proyecto. Vamos a ver que en proyecto esa entrega de 3 es alguien que el responsable se llama DevOps. Es un perfil que además ahorita ha tomado mucho auge, así como los automatizadores de pruebas son los menos comunes, son un grupo más selecto, pero porque tiene retos importantes, que es tener un contexto muy general, así como el arquitecto lo vimos la semana pasada, ayer, perdón, los arquitectos al nivel del diseño del software, que es como un pedacito del componente de, de todo este gran meollo, toda esta parte de aquí, tienes un arquitecto, el deber tiene que tener una vista mucho más amplia para entender cada uno de los pasos. Entonces, eso lo vamos a ver. Entonces, vamos a seguir profundizando y seguir profundizando. En práctica, cuando lleguemos a ese punto, entrega 3, proyecto y C y D en la práctica y en qué perfil a nivel del mercado. Si con esto cierro y si no hay mayores dudas o comentarios, muchas gracias y hasta la siguiente clase que es el viernes. Recordemos que esa clase va a ser medio corta porque vamos a, un día como hoy, dentro de 7 días, estaríamos viendo la práctica número 2 de laboratorio, que viene con Script y Docker, que habla un poco, refrescando también lo que son los conceptos de empaquetamiento y contenedores. Práctica puntual, vamos a tener pocas prácticas con de Springbok. Realmente, después que empezamos a trabajar con MEA desde la semana 5, ese va a ser nuestro foco, como para tratar de obtener esa especialización en esto, en este semestre, porque hay demasiado framework, lo vamos a ver también en framework y más. Y un día como hoy, hicimos la introducción de lo que es la parte del laboratorio 1, que el viernes la conversamos, hacemos el conversatorio y la semana de arriba hacemos el cierre de la evaluación. Esta clase de hoy no tiene reto asociado. No sé si hay alguna duda con relación al reto número de ayer, el reto número 1. Voy a guardar aquí voy a dejar la grabación para ya cerrar con lo que es el tema, desarrollo IC, y vamos a hablar de las dudas de los retos. A ver, si esto pause, no es pause. Quiero cerrar la grabación. Y hasta acá.